Bueno, bienvenidos a todos a la sesión. Hoy tenemos con nosotros a David García Vega. David, pues bueno, es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura. También es licenciado, o en este caso, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Nebrija, doctor por la Universidad de Granada. En la actualidad, bueno, pues profesor allí en la Universidad de Granada, en la Universidad de Cádiz también en el máster bueno, socio de Valuare y revisor de control de calidad en el REA. Es un profesional de amplísima experiencia, una persona a la que admiro muchísimo, tanto que le he ofrecido colaborar conmigo en el curso de preparación intensivo que hacemos del ROAC y tengo el gran honor de que ha aceptado. Con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la colaboración que tenemos a la Ujú. vista. Y permíteme una pregunta antes de continuar con el vídeo, y es si me autorizas a difundir esta grabación puedes retirarte la Problema, autorización en cualquier momento, pero para compartirla sin problema, sin problema. Muy bien. Gracias, David, por sin la... problema, puedes distribuirla. Muy bien. Bueno, pues David, tu especialidad es la implantación de sistemas de control de calidad y la revisión a través de tu trabajo en el REA, así como la formación, puesto que impartes y enseñas pues sobre las nuevas normas de gestión de calidad 1 y 2 y la NIAE 220 revisada, pues estás actualizando a los profesionales por toda España. Eh, Ujú. Cuéntanos qué novedades o qué cosas en toda tu experiencia te gustaría compartir con nosotros hoy, sobre todo de las normas de gestión de calidad 1, que me imagino que es la que están Ujú. trabajando los auditores este año. Ujú. Bien, os voy a contar un poco más o menos cómo debemos organizar o cómo debemos de diseñar pues ese modelo de organización interna que deben de todos los auditores y firmas de auditoría tener implantado en su empresa, en su compañía conforme al artículo 28 y 21 de la Ley de Auditoría. Esto no es nada nuevo. Esto desde el año 2015 ya la ley, no, la LAC, nos dio ya las pautas a lo que nos íbamos a enfrentar en unos años posteriores. De ahí es que ya en el año 2021, con la entrada en vigor del nuevo reglamento, pues ya se estuvo regulando en el artículo 66 y 67 del propio reglamento, ¿no? Sí es cierto que ese modelo de organización interna que tienen que seguir los auditores es un sistema que debemos de basarlo en tres patas fundamentales. Digamos, tendríamos que, en una hipotética mesa de tres patas fundamentales. Una que serían los procedimientos administrativos contables, ¿de acuerdo? Que el objetivo que pretende el órgano regulador es que exista una trazabilidad entre los sistemas contables que tiene el auditor de cuentas y la información que se debe de revelar en el modelo 0203 que se presenta todos los años durante el mes de octubre. Esa, digamos, es la finalidad fundamental y esa implantación de ese sistema o de esos procesos administrativos contables hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes que nosotros lo hacemos a la hora de proceder a la implantación. Uno es desde el punto de vista contable, en el cual en la contabilidad que tiene que tener el auditor de cuentas con carácter interno debe ya intentar discriminar entre lo que son servicios de auditoría y servicios de no auditoría con el cliente. ¿Por qué? Porque el ICAC lo que pretende con esa distinción, además que se ha recomendado en varios cursos, es que se pueda establecer un control por parte del auditor del tipo de servicio que se le presta para evitar ese conflicto o esa prestación de posibles servicios prohibidos que se recogen en la propia norma. Y por otro lado, debe tener una trazabilidad esos procedimientos administrativos contables con el artículo 29 de la ley. ¿Por qué también? Porque se nos obliga a tener una ficha del cliente, donde esa ficha del cliente debe de tener un contenido mínimo de información, y en ese contenido mínimo de información es cierto que ya se hace esa discriminación entre los servicios de auditoría y no auditoría, ya no solo por la independencia financiera con respecto a honorarios de clientes, sino también, como he repetido antes, por esa, digamos, esa calidad, ¿no? Ver esa calidad del servicio que
se le presta para ver si se presta un servicio prohibido o se puede tener un riesgo por conflicto de falta de independencia, porque ya se dice riesgo de independencia con la nueva nomenclatura de las normas de la gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Luego, otra de las patas importantes digamos, de ese modelo de organización interna que vamos a regular tanto en el artículo 28, como he dicho antes, 29 de la ley y 66 y 67 del reglamento, que es lo que vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora de ese proceso de implantación y desarrollo, pues es lo que yo domino la identificación y valoración de los riesgos de la actividad del auditor, ¿de acuerdo? Ahí siempre en los procesos de implantación que estamos siguiendo y en la formación que estamos dando a los compañeros, evidentemente nosotros estamos intentándolos reeducar en esa nueva filosofía en el cual el modelo de gestión interna del auditor debe ir pilotado por la asunción de los riesgos y esa responsabilidad proactiva que tiene que ser el auditor de cuentas. Entonces, lo que estamos es enseñándole a identificar factores de riesgos que puedan tener su firma de auditoría. Esos factores de riesgo, pues pueden ser múltiples. Nosotros lo hemos dividido, siempre dividimos en 3, 4 bloques, ¿no? Lo que nosotros llamamos los operacionales, que los operacionales pues van un poco con carácter interno, pues digamos, a la estructura de nuestra firma de auditoría. Por ejemplo, un factor de riesgo que podemos tener en firma de auditoría es, por ejemplo, la captación del talento. Es decir, el atractivo, porque el atractivo de nuestra profesión no es el que era hace unos años. Entonces, todos los estudios que tenemos, lamentablemente, la media de los auditores ejercientes, pues son de más de 45 años. Por lo tanto, tenemos problemas de ese relevo generacional a la hora de mantener esa actividad de la auditoría. Por lo tanto, una firma de auditoría que todos sus socios estén a punto de jubilarse, pues van a tener ahí un riesgo dentro de la actividad de auditoría relacionado con la continuidad del negocio, ¿de acuerdo? También es importante, pues, el tipo de clientes que se les presta un servicio de auditoría, pues también me puede generar ese factor de riesgo, pues también se me puede dar a la hora de establecer, pues, la respuesta a esos riesgos de la actividad. Si yo, por ejemplo, presto a un mismo cliente servicio de auditoría y no auditoría, pues voy a tener ahí conflictos, puedo llegar a tener un conflicto de interés o alguna falta de objetividad en relación a principios de independencia por ese tipo de prestación de servicios. También otros riesgos que están relacionados con esos riesgos operacionales, ¿no? o internos que nosotros a nivel de firma también venimos intentando buscarles, digamos, esa implantación o que por lo menos sean sabedores, pues también lo relacionado a la capacidad, de acuerdo al personal que tiene la firma de auditoría, a la captación de talento. Es importante, es difícil retener el talento en las firmas de auditoría, es muy complicado. Ya no, al no ver esa atractiva a la profesión, es difícil que captemos ese talento para poder hacer esos servicios con calidad como nos promulga nuestro órgano supervisor, porque la norma nos habla de que esos servicios tienen que ser con calidad acorde con los informes que emitamos. Es importante no solo la formación, sino también esa captación y retención del talento que tengamos en los despachos, porque en la mayoría de los casos se sabe que en muchos despachos, pues cuando una persona lleva 5, 6, 7, 8 años y ha aprendido lo que tenía que aprender, pues muchas veces quiere crecer y tiene su lógica, pues entonces las firmas de auditoría deberán de buscar la manera de retener pues ese talento. Y también otro factor, hay diversos factores, cada firma, como digo yo, es un mundo. También podemos encontrarnos diversos factores de riesgo relacionados un poco también con esa tipología de clientes. Si yo, por ejemplo, tengo clientes en los cuales las cifras, como todos sabemos por tamaño, las cifras para auditársela a los clientes es la formulación de balance normal, en el mayor de los casos, pues sí es cierto que si nosotros tenemos, por ejemplo, algunos clientes en los que los límites estén bastante justitos, pues posiblemente en épocas de incertidumbre o en épocas de incertidumbre económica bajen esos parámetros, pues podemos llegar a quedarnos sin clientes. Por lo tanto, esos factores también pueden, digamos, suponernos un riesgo de continuidad dentro de esa actividad de auditoría. Insisto, hay diversos factores de riesgo que debemos de analizar como auditores a la hora de implantar ese sistema. Hay riesgo también, lo que llamo yo riesgo de corporate compliance, ¿de acuerdo? Los riesgos de corporate compliance son los de cumplimiento normativo, ¿vale?
eh, no lo asimilo a esa parte del compliance penal, sino lo asimilo a lo que es el compliance del propio auditor. Es decir, pues el cumplimiento de las normas de auditoría, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del reglamento, el cumplimiento de las NIA. Incluso somos sujetos obligados en la ley de prevención y blanqueo de capitales, pues tener nuestra firma de auditoría correctamente implantados los protocolos de blanqueo que nos exigen por ser auditores de cuentas. Nosotros en todos los cursos que hemos ido de formación hacíamos la pregunta muy básica, oye, ¿tenéis representante en el CEPLAC para cumplir con la normativa de prevención y blanqueo? Y se quedan todos así, ostras, David, no, pues ahí tienes un riesgo. Oye, ¿has implantado las medidas de diligencia debida de CAIT, de conocimiento del cliente a la hora de la aceptación y la continuidad de tu cliente, que es, digamos, en la fase de trabajo del auditor, donde más se puede acentuar pues esas medidas en relación al blanqueo? Y decían, bueno, ¿las tienes por escrito? ¿Me explico? Entonces, David, ese cumplimiento normativo, una pequeña interrupción, sí, pero es que el tema de prevención de blanqueo de capitales, el representante, el reglamento de prevención de blanqueo de capitales, la firma, mm, eso es del año 2010, mm. ¿no? Así Sí, que pero la muchos gente no auditores lo, no lo tienen ya, pues que implantado. la gente no tenga en 2023, pues ya nos da una idea un poco del punto de partida, ¿no? Es decir, que tenéis un Efectivamente. trabajo, es un trabajo brutal. Mm, sí. Date cuenta, los auditores no lo han tomado como son cosas, son aspectos que a lo mejor no les va a pasar nunca porque tú un problema de blanqueo te lo vas a encontrar cuando haya una denuncia por medio y que te salpica a ti indirectamente. Es el caso en los cuales te va a afectar a ti. Y claro, entonces como en el nicho de auditores que yo, o los que hemos tratado no suele ser lo más habitual, No, no pues lo es. entonces no lo tienen implantado y no lo han echado cuenta. Ya. ¿De acuerdo? Bien, ¿Y tenemos los puedo riesgos de hacerte cumplimiento otra normativo. pregunta? Sí. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Bueno, los factores de riesgo es un concepto que se introduce también en las normas de valoración del riesgo de la auditoría, aunque no tienen nada que ver porque el informe de auditoría, pues los riesgos que tú estás comentando no son riesgos de auditoría propiamente para la emisión del informe, porque el riesgo reputacional o de que te pongan una demanda es un riesgo que el auditor gestiona dentro de la calidad, pero no es un riesgo para la emisión del informe. El riesgo es que emitas un informe que no se adecue a las circunstancias. Pero dentro de los factores de riesgo, bueno, no sé si tú le veas alguna similitud, si crees que hay como una correlación entre la modificación que han hecho las dos normas, que no lo sé, y luego te preguntaría si ahora que estamos con la inteligencia artificial, y la Ujú. inteligencia artificial tiene un factor que es curioso, ¿no? Y es que al principio, yo digo que la inteligencia artificial es como un bebé. Tú coges, tú que tienes hijos, cuando Ujú. o tú mismo, o yo, cuando nacimos, yo no he dado mucho de sí, pero tú, por ejemplo, que ya has hecho alguna cosilla más, cuando tú naces, si tu mamá te hubiese enseñado con 2 meses de vida, habrían dicho, a un extraterrestre vamos a poner, diría, joder, pues este ser humano, este ser es una mierda. Es decir, no anda, no habla, no se comunica, caga, come y duerme. Esto es una porquería. Pero claro, como tiene capacidad de aprender, lo que no se dan cuenta las personas es que tiene capacidad de aprender y en 30 años pues va a ser un auditor brillante, va a tener su propia firma, va a dar cursos por toda España, ¿vale? Pues yo creo que pasa un poco con eso, ¿no? Que al principio las empresas que están empezando a usar inteligencia artificial, nadie se da cuenta del riesgo, porque son bebés que están empezando a gatear, pero cuando te quieras dar cuenta del problema, no hay manera de meterle mano, porque ¿cómo superas 20 años de adiestramiento de una inteligencia artificial? ¿Ese tipo de riesgos tecnológicos, de obsolescencia tecnológica, los está valorando el sector? ¿Hay alguien dentro del REA que esté pensando que esto puede ser un problema importante? Mira, te voy contestando por partes. Vale, primero, ¿se puede asimilar el procedimiento que utiliza el auditor dentro de la planificación para la identificación de los riesgos de incorrección material por fraude o error? Los puedes incluso utilizar la misma metodología a la hora de hacer el procedimiento de identificación, ¿de acuerdo? Y valoración de los riesgos de la actividad, que son los que se regulan en el artículo 66, más los riesgos de la calidad, ¿de acuerdo? Que los riesgos de la calidad, que son los que se regulan en la norma de la gestión de la calidad, que en el documento de expectativas del ICAC el ICAC interpreta que se pueden hacer de manera conjunta porque muchos riesgos que son puramente dichos de la actividad de la auditoría tienen una trazabilidad con los riesgos de la calidad. Y luego voy a poner ejemplos con el código de conducta. ¿De acuerdo? Eso por un lado, se puede utilizar el mismo procedimiento.
Segundo, cualquier metodología que se utilice para valorar riesgos, sea riesgos dentro del propio encargo de auditoría, o sea riesgos de la calidad o riesgos de la actividad del auditor, ¿de acuerdo? Bien, hay que analizar unos factores. Hay que analizar unos factores de riesgo, ¿de acuerdo? A nosotros, cuando yo trabajo como auditor, yo los factores los tengo, pues a lo mejor en el conocimiento del entorno y el cliente, sector en el que opera, sus sistemas de control interno, mi revisión, en fin, mi procedimiento previo a revisión analítica. Yo tengo varios procedimientos, lo cual que son, al final son factores que van a determinar a mí qué tipo de riesgo voy a hacer. Eso por ahí. Tema de inteligencia artificial. En el REA tenemos un grupo de trabajo que se llama Red Digital, ¿de acuerdo? Que se llama Red Digital, que estamos trabajando, digamos, la parte del REA mía, en la que me toca a mí de calidad y del REA, con los compañeros de Red Digital, estamos codo a codo trabajando. ¿Por qué? Porque muchos aspectos relacionados con el MOI, con el modelo de organización interna, pues estamos diseñando ciertas fichas para que los auditores, yo te las puedo pasar perfectamente, que yo las tengo, por si son de interés a los compañeros, os las paso, ¿de acuerdo? Ya tenemos trabajado varias fichas sobre procedimientos y procesos, ¿de acuerdo? Relacionados con los riesgos en las tecnologías de la información. Tenemos fichas relacionadas con protección de datos y ciberseguridad, tenemos fichas relacionadas con, que eso es otro problema y debate, que si queréis lo podemos abrir después ese melón al final, sobre el archivo electrónico y la compilación de los papeles de trabajo, que este es el primer año que el auditor va a tener que proceder a compilar ese archivo electrónico, porque todavía hay dudas, hasta el propio ICAS tiene dudas de qué documentos deben de compilarse en relación al artículo 69, uno que trata de las políticas y procedimientos del sistema de control de calidad. No sé si con eso más o menos te puedo contestar y puedo seguir continuando con lo que te comentaba, Ignacio. Sí, Y muy luego otra interesante. parte, ¿sí? Que sí, que Dime. muchas gracias, correcto. Muy interesante todo lo que has contado, David. Es importante. Y otra tercera pata básica de esa mesa, tenemos los procedimientos contables, tenemos los riesgos de la actividad, y mi tercera pata es el sistema de control de calidad interno del artículo 67, que ya no se va a denominar así, ya tenemos que denominarlo sistema de la gestión de calidad interno del auditor, en el cual me van a conjugar los requisitos de ese artículo 67 con la NIC 1, NIC 2 y la NIA 220 revisada, ¿de acuerdo? ¿Dónde va? Todo lo que haya, tenéis que tener en cuenta que si cuando tengáis que vosotros abordar ese manual de la gestión de la calidad, si hay algún tipo de conflicto entre esa norma internacional de aplicación y nuestro reglamento, prevalece el reglamento. Es importante que tengáis eso en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tuvimos que trabajar con la norma internacional, ¿de acuerdo? En el caso del revisor de EQR, que antes era EQCR o de segunda firma, de revisor de control de calidad, ahora se dice revisor de EQR, a mí me dice el reglamento que debe ser un auditor ejerciente ROAC, pero en la norma no viene así, en la internacional. Ahí se puede ver ese posible conflicto, pero que se subsana, de acuerdo con el reglamento, de que te sea un auditor ejerciente ROAG. Pincelada rápida. Puede ser incluso hasta pregunta de examen. En el régimen de responsabilidad del sistema de gestión de calidad, en los únicos casos dentro del régimen de responsabilidades, que insisto, ese régimen de responsabilidades que se tiene que establecer en el manual tiene una trazabilidad con el artículo 29, que es el cuadro de responsabilidades dentro de la norma de la gestión de la calidad. Únicamente deben ser auditores ROA el responsable último del sistema de la gestión de la calidad y el revisor de QR. El resto pueden ser o auditores no ejercientes o otro personal de la firma, pero se deben de dar unos requisitos muy tasados. Pero sí que los podemos ver o cuando hagamos el taller de preparación, pues lo podremos abordar, pero esos son los únicos casos en el que son auditores ejercientes, responsable último del sistema y revisor de QR. En el resto, pues auditor no ROAC o otros miembros de la firma que no sean ROAC incluso, ¿de acuerdo? Entonces también el ICAS está trabajando el año que viene en esa modificación, ¿de acuerdo? En esa modificación sobre esa disparidad de criterios, ¿de acuerdo? Porque evidentemente yo entiendo que un revisor
un revisor de seguimiento, de inspección, dentro de la norma de la gestión de la calidad, es cierto que debería ser un auditor de cuentas. No, mínimo eso. Es una interpretación mía personal, pero bueno, que ese tema se trabajará en ese aspecto, ¿no? Pues bueno, como iba comentando, no sé si han dicho algo en el chat. Bueno, a Pepe, Pues, a José Sierra le he dado de coorganizador, porque hombre, es una persona cuya opinión, pues la verdad que nos va a aportar muchísimo, ¿no? Si decide vale, participar. Mónica comenta, dice, Sí. dice, Nacho, ¿quién es? No Nacho sé quién soy es yo. Nacho, pero bueno. Nacho, cuando... Ah, vale. Nacho Te soy refieres yo, a ti, David. vale. Vale, Ignacio, vale. Cuando No, decide... dice, cuando el monitor ejerciente ROAS puede ser un responsable, por ejemplo, ¿de qué departamento técnico se refiere? Que no sea APR ningún cliente. A ver, evidentemente, mientras no haya un conflicto de intereses, puede tener trato con el cliente. Nacho, cuando decimos auditor ejerciente ROAC, ¿puede ser un responsable, por ejemplo, del departamento técnico? Vale, claro, yo creo que se refiere a lo que tú estás diciendo, David. Dice, bueno, además de ser auditor ejerciente, Mm, que no tenga conflictos, ¿no? Dice que sea un departamento técnico, claro, Mira, porque, por ejemplo, en el caso de Price hay un director o un mm, auditor que trabaja en risk management, en gestión de riesgos, mm, pero claro, que sí, no sea mm. auditor principal responsable de ningún cliente. Bueno, que sea auditor ejerciente, tiene que estar inscrito en el ROAC, ¿eh? Como Sí, 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 sí. ejerciente. El revisor de QR sí, está claro. Y el responsable del sistema igual. Mira, Mónica, la norma te habla para el resto, digamos, de responsabilidades dentro del sistema de gestión de la calidad. Existen dos tipos de responsabilidades. El responsable último del sistema, que es lo que yo asimilo al liderazgo, lo que se asimila al liderazgo y gobernanza, ¿vale? El que fomenta la calidad. Y luego está el responsable operativo, ¿vale? Ese responsable operativo luego se utiliza la escalabilidad, lo que se denomina la escalabilidad y la graduación de la norma. ¿De acuerdo? Que es decir, que dependiendo de la firma, cuando se implante, pues se puede tener tantos responsables como se quiera conforme los distintos componentes del sistema de la gestión de la calidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues puede hacer un responsable de ética, un responsable de recursos humanos, en fin, lo que sea. Entonces, para los distintos responsables operativos, que es los que se encargan, digamos, de que funcione el sistema, ojo, ¿vale? Que la novedad con la anterior normativa es que se les va a evaluar a todos. Luego ya también en conflicto, que yo lo he planteado, yo lo planteé el viernes con el ICAC, yo lo he planteado alguna vez, ¿quién va a ser el que evalúa al líder en la firma? Es una pregunta importante, pero bueno, luego te digo mi criterio. Pero a lo que viene a decir, siempre tienen que dar varios requisitos. Uno, falta de conflicto de intereses, objetividad, independencia, autoridad, solvencia profesional, o sea, que sea solvente profesionalmente y que disponga de tiempo para realizar su función. Es importante y eso debe quedar por escrito y debe estar, cuando asume el cargo, debe estar comprometido a su realización. ¿De acuerdo? De ahí que es importante cuando salgan los nombramientos de los distintos responsables que se protocolice en un acta de comité de gestión ya lo que, o un acta de consejo o incluso un acta de consejo de administración. Pero importante esos requisitos. Objetividad, como he comentado antes, no tenga conflicto de interés, autoridad, solvencia, ¿de acuerdo? Y sobre todo tiempo para realizar su trabajo, ya sea de revisor, de seguimiento, de QR, o responsable de ética o de lo que sea. Es importante, ¿de acuerdo? Y bien, otro aspecto muy importante que yo veo, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo, dentro de lo que hemos estado hablando de esta nueva cultura que está basada, digamos que está basada en los riesgos, ¿de acuerdo? En la identificación y valoración de los riesgos, que luego ya cada uno los riesgos pues los valorará conforme a la metodología que siga en la firma de auditoría, ¿de acuerdo? Alto, medio, bajo, probar, que cada uno puede utilizar la metodología que quiera. Es importante, ¿de acuerdo? Es importante también para un correcto funcionamiento de ese modelo, ya me lo marca el artículo 67, ¿de acuerdo? El 67.1, ¿vale? Para ese correcto funcionamiento del modelo, es importante tener implementado y diseñado pues, el código de conducta con los valores éticos del artículo 3 del reglamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque
a todo esto que estamos haciendo, que llevamos ya desde el año 2015 promoviendo por el órgano supervisor a la firma de auditoría, tiene cultura de corporate compliance. O sea, todo hemos hablado del corporate compliance penal, ¿no? Todo hemos hablado de esa figura del corporate compliance penal, ¿no? Que cuando, si alguno implanta alguna vez un corporate compliance penal, todo emana al principio de un código de conducta, ¿de acuerdo? Y a partir de ese código de conducta y ese análisis de riesgos penales, ¿de acuerdo? En una empresa, en cualquier empresa, pues luego ya se diseñan los protocolos para mitigar esos riesgos penales y luego se va, digamos, evaluando ese sistema de compliance penal, ¿de acuerdo? Anualmente. Pues esto es igual, en el auditorio es igual, pero no lo asimilamos a la figura de compliance penal, sino a la figura de compliance normativo del auditor. O sea, es importante que ese código de conducta basado en los valores éticos esté redactado, esté implantado, ¿de acuerdo? Se tenga conocimiento por todos los miembros de la firma, desde el primero hasta el último. Por eso también es importante en nuestra firma auditoría, de que no nos encorsetemos, ¿de acuerdo? Porque yo siempre también en las implantaciones lo recomiendo y se está haciendo, ¿de acuerdo? Ahora os cuento a unas cosas que hemos estado haciendo. En las implantaciones recomiendo que también se establezcan planes de formación a nivel interno, que los propios auditores, desde el punto de vista interno, ¿vale? Forme a todos los niveles de la firma de auditoría sobre ese modelo de organización interna, sobre ese código de conducta, ¿de acuerdo? Sobre normas técnicas de auditoría, en fin, para que se promueva esa cultura de calidad que se pretende por el órgano supervisor. Por ejemplo, una cosa que también estamos, que es piloto, que lo estamos haciendo, ahora que estamos con digamos, con las redes sociales y todo esto, ¿no? Un día hablando con un compañero me decía, joder, David, pues yo no sé, las redes sociales evidentemente, aunque no parezca, se pueden utilizar en la auditoría. Hay muchas maneras de utilizarlas, pero ahora no, este no es el objeto de la charla de hoy. Otro día podremos tener otra charla también sobre la evidencia en la auditoría, la evidencia del auditor, la evidencia de auditoría en redes sociales, que también se pueden dar, evidentemente. Pero bueno, en relación a la calidad, como una de las obligaciones que se tiene en la firma es promover esa calidad, esa cultura de la calidad, esas políticas y procedimientos de fomento de la calidad entre todos los miembros de la firma de auditoría, yo le dije a un compañero, oye, tiene gente joven trabajando, ¿no? ¿Por qué no montas un canal de TikTok de la firma y con vídeos cortos, digo, con vídeos cortos, le vas metiendo pequeños mensajes sobre esa cultura en los principios éticos, sobre las normas de la calidad, vas metiendo vídeos cortos para que ellos se vayan retroalimentando pues de eso, que así lo van a coger mejor que a lo mejor que les des un tocho de folios y se los tengan que leer. Y dices, joder, ahí me parece súper bien. Y ahí estamos. Coño, David, Por ejemplo, qué una manera de interesante. fomentar la cultura de la calidad a través de las redes sociales. Pues ¿Qué? esto yo recuerdo en Pride, ahora estoy acordándome, que nos daban un pequeño manual a la entrada y tenían, la verdad que sigue colgado por ahí, por internet, creo que se puede encontrar, no sé si en inglés o en español, y era curioso, macho, porque te ponían a la hora de tomar una decisión ética, ¿no? Era un folletito, te lo daban así de pequeñito, eran como 5 folios, y una de ellas, recuerdo que me resultaba muy interesante, y eso se puede coger, copiar lo bueno, se puede copiar, te lo digo por si acaso tú que estás metido en estas cosas. Era Sí. muy curioso, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones te decían, primero si habías informado a tu superior, dice, oye, háblalo con tu superior. Y luego era curioso porque decía, lo que estoy haciendo es legal, es decir, contraviene alguna ley. Y luego Ujú. decía, ¿qué pasaría si esta decisión que estás tomando tuvieses que explicársela a un tercero, por ejemplo, a un juez? ¿Qué pasaría si saliese publicado en prensa? ¿Qué pensarían tus familiares y amigos? Es decir, si tus familiares y amigos se enterasen que has tomado esta decisión respecto a este asunto que estás tratando, ¿qué crees que pasaría? Y la verdad que me pareció, era como una serie de preguntas que tú te hacías antes de tomar Eso es una una forma, claro, eso es una forma, representa esa los es una valores. ¿Crees que forma, esto representa los valores y sí,
los principios de PwC, en fin. Luego lo aplicarás o no, ¿no? Pero sí que es verdad que me parecía una serie de preguntas, eran como 10 preguntas a la hora de tomar una decisión y decidir si era una buena decisión desde el punto de vista del negocio de PwC a largo plazo, porque en el fondo ellos no es que sean seres de luz, sino que están preocupados por la reputación de su negocio a largo plazo y saben que si la Claro. cagan pueden incluso desaparecer a nivel nacional, como les ha pasado ya a Arthur Andersen o a otras firmas. Y me pareció curioso, Ujú. eran 10 preguntas sencillas y algunas preguntas eran sorprendentes, ¿no? Pero bueno. ¿Tú sabes la motivación de eso, Ignacio? Eso es para, digamos, como los códigos de conducta tienen que tener un procedimiento para averiguar si hay conflictos éticos, detectarlo y mitigarlo, pues yo creo que esa era una manera de aplicación práctica en el código de conducta para poder detectar ciertos conflictos, que lo puedes hacer Ajá. a través de ahí o como se está haciendo ahora, digamos, en el argot, vamos, lo que se hace ahora habitualmente, que es a través del canal de denuncia, ¿de acuerdo? También hay canal de Que denuncia, como sí, tú te des El cuenta, MOI del REA, sí. En el MOI, digo, sí, el MOI el que yo he Manual de escrito Ética del del REA, REA, disculpa. Manual de Ética del REA. sí es el escrito, ese sí lo he escrito yo. No me digas que has escrito tú el código de ética y conducta del REA, ¿lo has hecho tú? Sí, y la política del canal de denuncia, eso soy yo el autor. Coño, David, enhorabuena, ¿eh? Porque yo lo he leído y la verdad que está muy bien. Enhorabuena. Nada, pues muchas gracias. No está a disposición de todos, evidentemente, sí. Lo que venía comentando, que es importante, pues bueno, esa aplicación práctica del código de conducta, pues es la implantación del canal ético, ¿de acuerdo? Es importante porque ya de esa manera, digamos, estamos matando varios pájaros de un tiro. Estamos, por un lado, cumpliendo con la normativa de auditoría en relación al código de conducta, por otro lado, estamos cumpliendo con la normativa de la gestión de la calidad en relación al tratamiento de quejas y denuncias, que lo podemos hacer a través de ese canal ético, ya no solo desde el punto de vista interno, sino también externo, y también estamos cumpliendo con la directiva europea de blanqueo en relación a la obligatoriedad de tener un canal de denuncias por ser sujeto obligado a la prevención y blanqueo de capitales. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos ya matando a los pájaros un tiro y bueno, y Una pregunta. en esa política se va tratando. Dime. Una pregunta, respecto al canal de denuncia. Entiendo que el canal de denuncia es único para, digamos, si digamos que tú tienes como un representante de la firma, que es el que se comunica con el SEBLANC, las denuncias entiendo que distinguen si es de prevención de blanqueo de capitales o de otro tipo, o se puede Sí, tener a una evidentemente, persona que lleva todo. evidentemente. No, 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 evidentemente. Cuando tú redactes la política la política o el protocolo del canal ético, ¿de acuerdo? El canal ético, evidentemente tienes que saber discernir de lo que es un conflicto ético si me afecta o no al blanqueo. Ya si me afecta al blanqueo de capitales, ya veré si tengo que hacer la comunicación por indicio o no la tengo que hacer. Claro, Hay que distinguirlo. Igual que todas las denuncias, como un canal ético. Habrá algunas que se admiten a trámite y otras no, porque no claro, estén fundamentadas o no estén bien justificadas. claro, ¿Me explico? claro. Será así. Me están preguntando, David, ¿y en tu opinión quién debe evaluar al líder? Salvo error, por mi parte creo que no lo comentaste. Joder, Mónica está atenta. Es que A ver, Mónica te digo que lleva temas en fin, lleva temas de departamento técnico, ¿eh? Pero digo para que lo sepas. vale. Vale, no, bueno, desde mi punto de vista, si con normativa en mano, ese servicio de evaluación, evidentemente, o lo puede hacer desde el punto de vista externo o interno, partiendo de esa base ya dependiendo del tamaño de cada firma de auditoría. Yo entiendo, digamos, que esa persona que evalúe al responsable último del sistema debe de ser alguien, pues, que cumpla unos ciertos requisitos de objetividad y sobre todo de competencia, ¿no? De competencia y autoridad dentro de la misma firma de autoridad. Entonces, ¿a quién podemos, en teoría, quién podía ser esa persona que evalúe al líder? Pues hombre, alguien del Consejo de Administración, evidentemente, que no haya intervenido en los procesos por lo menos en los procesos de implementación y puesta en marcha del sistema, para que no haya ese conflicto de intereses en relación a ese liderazgo, ¿me explico? Buscar a alguien que no haya intervenido en ese proceso, ¿no? Para que lo pueda valorar y que tenga también ese conocimiento, ¿no? En materia de gestión de la calidad para que pueda evaluarlo. Lo que se denomina la evaluación del desempeño, ¿de acuerdo?
Siempre tener en cuenta, siempre, como la norma es muy interpretativa, todas las normas de la calidad, insisto, el propio órgano el propio ICAC, tampoco hay cosas que las tengan muy claras. Yo siempre digo lo mismo. Vamos a hacernos la pregunta, oye, me compromete mi objetividad y partiendo de esa base, pues ya estuvo, ¿no? Es lo que yo siempre le digo a los compañeros, digo, vamos a ver, es evidente, si yo soy un responsable operativo y me tienen que evaluar, ¿de acuerdo? Yo soy, por ejemplo, responsable operativo de ética. Responsable de ética, ¿por qué? Porque ya sí gestiono la protección de datos, gestiono también el canal de denuncia, etcétera, etcétera. Evidentemente, si a mí me va a evaluar un responsable operativo, por ejemplo, recursos humanos, evidentemente yo no lo voy a evaluar a él para evitar ese conflicto. Entonces, tenemos que buscar, digamos, esa coherencia o esa lógica, ¿no? En lo que yo me refiero a eso, ¿no? Que es importante que eso se tenga así en cuenta, ¿de acuerdo? Claro, en caso de auditores individuales que cometa el chat, ese servicio se va a tener que externalizar junto con el seguimiento y corrección. Y David, ¿es Es importante. posible, Dios mío, tal como está el patio ahora mismo en auditoría, montar una firma, un auditor individual? Hombre, evidentemente, montar tal como está estructurado todo, a lo que se va a tender es a crear sinergias, crear colaboraciones, que varios auditores se junten. Es lo lógico, porque un auditor individual puede cumplir con la normativa, evidentemente lo puede cumplir. Lo que pasa que sí es cierto que va a tener que externalizar muchos servicios y le va a poder suponer un mayor coste la implantación. Recordemos de que la propia norma me habla de que yo tengo que, digamos, dotar de recursos financieros para la implantación de la calidad en las firmas de auditoría. Si nosotros tenemos una estructura de auditoría de envergadura mediana grande, digámoslo así, lo que más voy a tener es un coste de oportunidad ahí a la hora de implantarlo, me va a hacer perder tiempo. Tiempo que a lo mejor le dejo de dedicar a los encargos, pero bueno, al final tengo que hacerlo. Y ese coste yo no se lo voy a poder repercutir a los clientes. Yo siempre digo lo mismo. Vamos a ser inteligentes. Estamos en un mundo muy cambiante. Cuanto más tiremos de tecnología de la información Mejor. y digamos de inteligencia artificial, más tiempo menos tiempo le voy a dedicar a la calidad si soy capaz de digitalizar muchas cosas o de utilizar las tecnologías de la información para la calidad y se lo puedo dedicar al encargo. Igual que la realización del encargo, al final el auditor tenderá a ser un analista de datos. ¿Por qué? Porque casi todo, la inteligencia artificial se lo va a hacer casi todo. Sí, Lo que es el trabajo más formal, digamos, ¿no? Pero sí, al final vamos a tener que ser expertos en analistas de datos. De sí. hecho, lo estaba hablándolo el viernes el jueves tuvimos una cena en el Congreso, yo me senté al lado de la chica esta, la supervisora, y lo estaba hablando con ella, digo, es que llegará un momento que los auditores sean analistas. Dice, es que tienes razón. De hecho, el ICA poco a poco se está modernizando. Se está modernizando. Quiere ya implantar vamos, inteligencia artificial para los procedimientos de inspección y el control de la profesión a los auditores. ¿De Lo acuerdo? están viendo. Lo están viendo además, David. Yo hablaba hace poco con una compañera respecto al proceso, una compañera de una Big Four, respecto al el proceso de emisión de informes. Y ellos ya no les dejan tocar casi el informe. Es decir, ellos al principio del encargo meten una serie de informaciones, Parámetros. de parámetros, pues por ejemplo, es sociedad limitada, pues es para los socios, sí. Y prácticamente el informe, si es opinión no modificada, el informe se emite solo, ¿vale? Y si es opinión modificada, te dan unos cuadraditos con lo que tú tienes que rellenar de las salvedades o el párrafo de énfasis o lo que sea, y la modificación, aunque la hace un gerente, lo revisa el socio, te la mandan al departamento técnico para que lo revise, porque los informes ya prácticamente no, entre comillas, no se redactan, te los hace, te salen La automáticamente. inteligencia artificial. Sí, te los sacan automáticamente de un proceso que me imagino además que irán iterando, buscando salvedades que se parezcan para ir. Entonces, lo que tú dices es que los procesos más mecánicos los van a ir automatizando. Claro, imagínate los riesgos. Los riesgos, por ejemplo, si yo tengo que analizar riesgos de la calidad, por ejemplo, desde el punto de vista interno, que lo difícil, digo yo a los auditores, lo difícil es
analizaros a vosotros mismos. Vosotros a los clientes los analizáis muy bien y le veis muy bien los riesgos, pero es que vosotros os cuesta, o vosotros cuesta en la misma vida reconocer que tenéis ciertos riesgos en ciertos aspectos. ¿Me explico? Yo se lo digo a ella y se me piensa y me dice, sí, te lo digo yo, tú vas diciendo tú eres el mejor. Que es lógico, ¿no? Pero al final tienes unos riesgos. Entonces, como yo le he dicho a ellos, le digo, poner todos los riesgos, 15, 20, 30, los que sean, que luego cuando los valoréis, como se valora a través de probabilidad de impacto, ¿de acuerdo? Probabilidad de ocurrencia y el impacto que tenga dentro de mi firma de auditoría, ¿de acuerdo? Lo que no es significativo, no voy a diseñar respuestas a los riesgos de la calidad, ¿me Claro. explico? Salvo el requerimiento 34 de la ANIC. Entonces, como yo digo a ellos, pero los tenéis monitorizados, porque yo no sé lo que va a pasar dentro de 5 años. ¿Me explico? Mm. Entonces, pues, por lo menos lo tenéis ahí, ¿no? Y siempre he dicho una cosa, recomendable, aunque no lo dice la norma, recomendable cada año en el procedimiento de evaluación, ¿de acuerdo? Cuando se termine el seguimiento y corrección, dependiendo del tipo de informe que haga el revisor de seguimiento, pues habrá que replantearse otra vez la evaluación de los riesgos de la calidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor me pueden cambiar. ¿Me explico? Mm. Me pueden cambiar. O uno que yo tenía que era medio ya es alto. Entonces ya sí tengo que diseñar respuestas. ¿Me explico? Este Mm. tipo de cuestiones hay que tenerla en cuenta. Y los Muy bien. factores de riesgo, como les he dicho a ellos. Digo, joder, si tú metes una inteligencia artificial distintos tipos de parámetros, tipología de firma, pertenezco a una red o no pertenezco a una red, número de trabajadores, tipos de encargos que presto, sectores económicos de mis encargos, cifras más significativas de los encargos que yo hago. Y a través de ahí, o antigüedad de mis encargos, lo que le facturo. Todo eso, ese tipo de cosas se puede sacar del 03. Lo que yo facturo a mi cliente, horas de trabajo, y eso te puede hacer un montón de cosas en el cual te diga, "Oye, pues usted tiene riesgo de familiaridad porque sus encargos son superiores a 10 años. Pues usted va a tener el riesgo de percepción de por ejemplo, riesgo de bajos honorarios que pueden ser susceptibles de revisión de control de calidad porque tienes bajos honorarios con respecto a las horas que planifica, que tienes declaradas en el modelo 03. Tienes sectores muy novedosos, por lo tanto tienes riesgo de tal, o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, la inteligencia artificial al final nos va a agilizar mucho esto. Lo que pasa es que es cierto que ese conocimiento, ese análisis de datos, tiene el ser auditorio, el conocer la profesión. O la analizaremos, oye, pues esto sí, lo que sea. Entonces, bueno, Mm. realmente nos tendemos a eso, ¿no? Totalmente. Totalmente, David. Mm. Pues muy interesante todo lo que nos has comentado. Me imagino ¿qué es lo que cuando entre la norma internacional de gestión de calidad, que ya tienen que empezar el año que viene, No, no, no. para encargos que se inician a partir de 1 de enero de 2023 era? Sí, no. Nosotros, la norma de la gestión de la calidad 1, la NIF Sí, 1, sí, entra en vigor a partir del 1 de enero del año 2013. El manual tiene que estar adaptado a la NIF, sí, ¿de acuerdo? Luego, la norma de la gestión de calidad 2, ¿vale? sí, Que es la que en exclusividad habla del procedimiento de QR, ¿de sí, acuerdo? Sus características, entra en vigor el año que viene porque es cuando vamos a auditar los ejercicios del 2023, correcto. ¿de acuerdo? Y Entonces, la, y sí, la sí, NIA, y la NIA 220 revisada igual, entra a partir del año que viene, ¿vale? Y luego es cierto que de la NIC 1, la parte relativa a la evaluación del desempeño, ¿de acuerdo? La parte relativa a la evaluación del desempeño y el seguimiento, y bueno, no, perdón, solo la evaluación y el desempeño entra a partir del año que viene. muy bien, muy bien. Y bueno, la norma de gestión de la calidad 2, que como tú muy bien nos dices, es la que hace referencia a los revisores de calidad del encargo y que efectivamente aplicará a 2024 porque es para los ejercicios económicos, digamos, los estados financieros que empiezan a partir de 1 de enero de 2023. ¿Qué es lo que crees que más va a impactar a las firmas? Porque revisión de control de calidad ya teníamos, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que ahí hay algo que sea especialmente importante Sí, o costoso para las firmas? mira. Vale, mira, os lo voy a resumir en 3 minutos para que se pueda entender. Eh, lo que es, digamos, esencia, lo que es procedimiento, digamos, elección de encargo, etcétera, etcétera, eso no ha cambiado nada. ¿De acuerdo? Eso no ha cambiado nada.
únicamente que se debe dejar constatado en el manual los criterios de elegibilidad del revisor de calidad, ¿vale? Del revisor de QR, ¿vale? Debe tenerse en cuenta de que se debe de tener un sustituto por si acaso, ¿vale? Haya un conflicto de interés en relación al encargo, ¿de acuerdo? Y sí es cierto que hay dos aspectos muy importantes ahora. Uno, lo que en relación al procedimiento, ¿de acuerdo? Que uno es de que el propio revisor de control de calidad puede empezar a ejercer digamos, su encargo desde el inicio, es decir, que no se espera al final para poder solventar diferencias de opinión con respecto al auditor responsable del encargo. Por ejemplo, planifico, porque la planificación está dentro del alcance del revisor de segunda firma. Pues el revisor de control de calidad revisa si se ha planificado conforme a la normativa. Perfecto, seguimos. Ejecución, oye, que hay áreas conflictivas, áreas significativas, bueno, pues se revisan, pues según se vayan terminando para ver que se están cumpliendo los procedimientos. Y luego todos los aspectos importantes de que no se puede emitir el informe de auditoría hasta que no se haya completamente cerrado el expediente y documentado el expediente de revisión. Y el responsable de que ese expediente esté correctamente documentado es el auditor responsable del encargo. ¿De Antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, ya lo dejas ahí, ya termina de cumplimentar. No, ahora tiene que estar todo cerrado y evidentemente cumplimentado y compilado. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Bueno, los rasgos más significativos, vaya. Bueno, y la última que sí, que la propia NIS 1 establece en el requerimiento 34 que, bueno, que se podrá utilizar un procedimiento de QR para mitigar riesgos de la gestión de la calidad. Por ejemplo, un riesgo de familiaridad, que pudiese ser, ¿vale? O un riesgo relacionado con algún sector novedoso, en fin, que eso ya lo venimos haciendo nosotros también de antes, pero bueno, también se dice por escrito. Muy bien. Pues muchas gracias, David. Me parece muy interesante. Lo que acabas de comentar fue pregunta de examen en 2013. Te planteaban que el revisor de control de calidad no había terminado su trabajo y, sin embargo el auditor emitía su informe, ¿no? Y como tú muy bien dices, claro, como vas a tener un asunto crítico, que a lo mejor dice el auditor, esto no va al informe, pues yo considero que no es motivo de una salvedad. Y el revisor de control de calidad dice, sí, esto habría que reponerlo en el informe. Pues claro, esa discrepancia habría que resolverla antes de la emisión del informe, totalmente, La totalmente. diferencia de opinión debe resolverse. Debe Debe resolverse. resolverse, debe de quedar por escrito de su resolución, sea al final quien toma la decisión la tiene el auditor responsable. Está Haga claro. caso o no, debe de responderse y debe de dejar constancia en los papeles Totalmente. de trabajo. Totalmente, Vale. totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo, David. Bueno, pues. Importante, Dime. incluso antes de terminar, importante, artículo 69 del reglamento, archivo electrónico de compilación. Si tenemos dudas, porque el ICAS no ha sacado el ICAS se reserva resolución para los efectos formales de ese archivo de auditoría, aunque ya sí es cierto que nos dice, oye, pues que tienes que incluir los criterios de muestreo, que tienes que incluir las cuestiones significativas, que la planificación, lo de los riesgos, en fin, todo ese tema que ya viene en el artículo 79, que en fin, eso ya lo veníamos haciendo antes los auditores. La parte en la que habla política y procedimiento del control de calidad, ¿vale? Nos tendríamos que ir para ver si documentamos lo mínimo que se dispense, como digo yo, al requerimiento 41 de la NIA 220 revisada y a la NIA 230. ¿De acuerdo? A la parte final, al último requerimiento que habla sobre la documentación del sistema de gestión de la calidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Ujú. sobre todo ese requerimiento 41 de la NIA 220 es el que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque te pueden preguntar en un examen. En examen. En relación al archivo electrónico de auditoría, ¿qué documentación del sistema de políticas de procedimiento del control de calidad afectan al encargo? Pues, Claro, te puedes quedar así. Uf, uf, ¿dónde viene esto? Si aquí no viene la ley. Uf, uf. Vete al requerimiento 41, que por lo menos tienes una idea de lo que debe de documentarse en relación pues, a lo que me afecta a la calidad con respecto al archivo electrónico. Son los procedimientos de ética e independencia, aceptación continua del cliente y EQR. ¿De acuerdo? me has dicho el artículo No, te he 40. dicho el requerimiento 41 del año 20.
requerimiento 41 de la NIA 220. Perdón, es que estoy revisando estoy viendo a ver si lo comenta el REA o no, porque creo que no lo comenta. A ver, bueno, tendría que No, el repasarlo. REA no ha hecho nada de eso. No, el REA todavía no se ha pronunciado con eso. Esto no lo ha metido, ¿no? El requerimiento 41 de la NIA 220, ¿no? Has dicho. Mm. Vale, es que estaba mirando una comunicación del Departamento Técnico de octubre de 2022, la número 114. Cuenta en No, artículo. esa habla del archivo electrónico, pero no se moja. No se moja, no trata este tema. No, que la- No trata este tranquilo tema. que la vamos tranquilo que la vamos a modificar. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sigo vuestro trabajo, el tuyo en concreto, y la verdad que es admirable, ¿eh? La labor que hacéis y lo que producís para la profesión y para los compañeros es realmente de un valor altísimo. Así que muchísimas gracias por ese trabajo. De hecho, Y, el MOI que tenemos es bastante didáctico en el sentido de que la estructura que se ha seguido, cuando te vas a un componente, lo objetivo es el resumen de los requerimientos de la norma, ¿de acuerdo? Y luego la matriz que hemos puesto con los riesgos más respuestas, ¿vale? Van cumpliendo con los distintos aplicativos y su trazabilidad con la ley y el reglamento, ¿de acuerdo? ujú, Puede ser bastante didáctico. La parte únicamente de que es de componente, ¿vale? Que tampoco es muy extensa, vaya. Pero muy bien. David, muchísimas, que muchísimas puede gracias. valer perfectamente. Y no sé si podríamos abusar un poco más de tu amabilidad y dejar 5 minutillos para que la gente pregunte alguna cosa. ¿Es posible? Sí, por supuesto. Pues muchísimas Importante, por gracias. ejemplo, Ignacio, el código de conducta se ha hecho de tal manera que cuando los auditores lo quieren implantar, a lo sumo tengan que cambiar el nombre y cuatro cositas más que ellos estimen oportuno. Pues se ha hecho de una manera tan general y explicativa sobre los principios que tenemos que seguir el auditor y tiene su trazabilidad con el MOI, que yo creo que ahí la verdad que ahí por lo menos Los tenemos un dos poco. documentos yo creo que para estudiar el examen desde todo, ¿no? Principios de ética y conducta, integridad, objetividad, independencia, competencia, todo el tema de independencia, que ahora tú dices que no es riesgo de incompatibilidad, sino que es riesgo de gestión de la independencia, ¿dijiste? No, ahora se llama riesgo de independencia. Riesgo de independencia, ¿vale? No de incompatibilidad, sino de independencia. Muy bien. No, riesgo de independencia. Se dice, Claro, bueno, un porque conflicto de independencia Claro, o porque no solo una amenaza a la comprende, independencia, un riesgo. claro, porque no solamente comprende la Asimila. incompatibilidad, sino que podrías tener no solo las incompatibilidades, sino por principios, por Mm. amenazas que no pudieses cubrir con salvaguardas, pues tendrías que abstenerte también. Y no es una incompatibilidad, Mm. no es un riesgo de independencia que puede venir, yo que sé, ¿no? Que el director final, el director general, pues sea un amigo mío de la infancia, a lo mejor. Es un riesgo que si soy Sí, individual, bueno, pues al final, mira, lo que no es salvable, yo tengo una dicha siempre, lo que no puede salvar es una incompatibilidad. Y un riesgo yo, en mi opinión, ¿eh? sí, sí. Esos son, pues cada uno tiene su opinión. Y lo que te supone a ti un riesgo de incompatibilidad. No, de hecho, lo último que hemos implementado en un despacho es un cuestionario sobre riesgo de independencia, en el que tú vas contestando y al final te sale riesgos, riesgos dependiendo los distintos factores de vida, autorrevisión, abogacía, Y luego sí es cierto que cada vez que tú contestas que sí una pregunta, automáticamente te sale una pestaña que dice incompatibilidad para que tú lo veas. Y Claro, luego ya, una vez que lo analices, ves si tienes riesgo o no tienes riesgo, si tienes que dotar una salvaguarda o no. Y luego hemos creado una pestaña, dependiendo de la tipología, varios tipos de salvaguarda. Tú pinchas en la que vas a utilizar, luego la documentas y ya tienes tu papel de trabajo hecho. correctísimo. Lo único que eso desde un punto de vista práctico estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo haría así, abiertamente lo digo, yo opino como tú, pero claro, no quita que la norma sí que comprenda que existe la posibilidad Sí, evidentemente. de que te tengas que abstener por principio, que te tengas que abstener Sí, ante una totalmente. amenaza. Sobre todo un principio ético, un Sí, por eso, incumplimiento por ético. ética te puedas tener que abstener. Pero como tú muy bien dices, pues bueno, eso es un caso teórico, eso es un caso quizá de examen o de un máster, pero eso en la práctica profesional, pues extremadamente raro, ¿no? Porque ahí está la capacidad del auditor para buscar una salvaguarda o una solución al problema, ¿no? Mira, te pueden preguntar, ¿un incumplimiento de un principio ético de tu código de conducta implantado en la firma de auditoría relacionado con un encargo, ¿debo abstenerme al encargo? Y a lo mejor te puede dar Data varias discrecional. variables
y ya depende si tú has explicado correctamente el procedimiento que sigue en tu canal de denuncia, perdón, sí, bueno, en tu código ético y finalmente pues lo has podido solventar, pues no, pero si no has podido solventar, pues sí, es una causa justa y tendrás que activar el procedimiento de renuncia. Correcto, muy bien. ¿Me explico? Muy bien, totalmente, totalmente, David, totalmente entendido. Bueno, pues no sé si los compañeros tienen alguna pregunta aprovechando que David, aunque ya te han hecho algunas durante la presentación, pero no sé si hay alguna persona que quiere comentar algo. A mí Ujú. me gustaría que participase Pepe Sierra, ya que lo tenemos aquí, ¿no? Le he dado Aprovechen ahora o callen para siempre, como digo ocasión yo. para siempre, claro. Lo he puesto de coorganizador, pero me dice que no tiene sonido. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. No sé si alguien... No tengo Sí, audio. José Sierra no tiene audio, dice. No tiene audio. Pues yo le he dado toda la... Por mi parte, no es José, yo te he dado todas las cosas. Bueno, Todo muy claro, muchas gracias, un fuerte abrazo. Pues nada, David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. pronto nos vemos. Y nos vemos pronto, compañeros. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes también por participar. Un saludo, hasta A luego. Muchísimas vosotros. gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Ignacio, por tu confianza. Hasta Al luego. revés, a ti. Un abrazo.